momento con alguien, ¿sí? Esto va a ser, les va a ser útil tener este cuadro, ¿sí? Entonces, dijimos que el paso número 1 tenía que ver con la elección del texto. El paso número 2 tiene que ver con ir del texto al concepto. Ya tengo el texto yo, este es el texto que vamos a estudiar. Muy bien. Si este es mi texto, ¿cómo voy del texto al concepto? ¿Cuál es el concepto del texto que yo estoy estudiando? Y aquí entonces comienza una nueva oportunidad para entender la narrativa, ¿sí? Lo que es Dios. ¿Qué es Dios en la historia de Abraham? Yo me voy a estar recargando en la historia de Abraham. Tú tienes tu propia historia, ya elegiste la historia que tú quieres predicar, la historia que tú vas a investigar, la historia que tú vas a profundizar en una narrativa. Ayer habíamos dicho, ¿por qué no se predican tantas narrativas en la iglesia? Bueno, fíjese que una cosa que encontramos bien interesante es que para predicar una narrativa se necesita mucho tiempo. La doctora Normita me decía, pastor, no tuve tiempo para poder trabajar con mi narrativa. Pues fíjese, doctora, que va a ocupar mucho más tiempo del que usted pensaba, ¿no? Y predicar un sermón temático no necesita mucho tiempo, porque yo puedo decir, oye, voy a hablar sobre el plan de salvación, y entonces yo encuentro rápido 4 versículos, pongo 3 asuntos que quiero enfatizar del plan de salvación y ya tengo armado un sermón, es una mini tesis. Y yo hago una propuesta y la compruebo con 3 versículos y les digo, fíjense que sí, Dios quiere salvarnos, pero si usted quiere predicar una narrativa, aquí nos metimos en problema, porque para empezar, usted tiene que tener bien claro el texto que va a utilizar. No se trata de tener 20, 30 versículos de la Biblia que hablen de José, de la fidelidad, del llamado. No, no se trata de eso. Se trata de tener una porción de la Biblia y detenerme en esa porción y sacar la verdad teológica de esa porción. Y habíamos hablado de la verdad teológica, y la verdad teológica es lo que es Dios en esta historia, lo que es Dios en esta historia, ¿sí? Y entonces nosotros podemos pensar, ¿sí?, que la verdad teológica va a conectar el texto con el plan de salvación. El texto con el plan de salvación. Así que para esta historia, para la historia de Abraham, lo que es un Dios proveedor, según la característica que estoy proponiéndole a ustedes. Si usted puede encontrar otra característica particular o otra verdad teológica en este texto, usted la puede tener y puede ampliar tal vez esta historia. ¿Qué es lo que hace Dios? Estoy en el punto número 6 de su hoja de trabajo. Dios se quiere relacionar con Abraham y lo llama para formar una nación y bendecirlo a él y bendecir a través de él a todas las naciones de la tierra. Mira dónde vamos acá. Del texto al concepto, del texto al concepto. Voy a compartir con ustedes la pantalla, si me dan permiso por allí, y voy a compartir algunos principios de cómo vamos a trabajar con esto, ¿sí? ¿Cómo Abraham se convirtió en el padre de una gran nación? Esa es la siguiente pregunta que yo me estoy haciendo al texto. Acuérdate que yo en este ejercicio le voy a estar preguntando al texto, le voy a hacer preguntas al texto y el texto me va a responder. Otra de las preguntas que yo le estoy haciendo al texto ahora es ¿cómo? ¿Cómo Abraham se convierte en el padre de una gran nación? ¿Por qué es útil cuando yo hablo con una mente secular? Una mente que no está familiarizada como estás tú familiarizado con las verdades de la Biblia. ¿Por qué es útil? Porque la mente secular tiene otra forma de ver las cosas, ¿no? No es que tú le preguntas y respondes con un texto, sino ellos buscan más una relación más que una explicación. Vengan conmigo en esto, ¿sí? Ellos buscan más una relación más que un razonamiento lógico, ¿sí?
Y entonces fíjese que algo muy bonito y que las nuevas generaciones aprecian mucho son las relaciones, las vivencias. ¿Por qué Abraham se convierte en el padre de la fe? Porque tiene una amistad, una relación muy bonita con Dios. Porque Dios le habla y cuando Dios le habla, él empieza a tener una relación y empiezan a aprender juntos y empieza a descubrir qué es el carácter de Dios, cómo es Dios. Dios no miente, Dios no le va a fallar, Dios va a estar cerca de él. Dios le ha prometido algo que le parece bastante difícil para Abraham de entender, de captar todo lo que significa, pero que Abraham, por esa relación que empieza a tener con Dios, empieza a confiar en él y dice, no, yo creo que yo debo de creer en él, yo voy a creer en lo que él me está planteando y voy a dejar que él bendiga a las naciones a través de mí, ¿no? Para entender, dijimos ayer, el texto bíblico es imperativo que entendamos cómo se compone la narrativa. ¿Cómo se compone? Bueno, la narrativa tiene una estructura, tiene convenios y su técnica de composición va a tener muchos elementos, ¿sí? Y yo quiero esta tarde que veamos algunos de estos elementos. Primero, ¿quién está narrando esta historia? ¿Se acuerdan? Ayer dijimos, ¿quién estaba narrando la historia de Abraham? ¿Quién está narrando la historia de Abraham? Moisés. Moisés, ok, muy bien, gracias. Moisés es el narrador y fíjese que Moisés aquí no está narrando en primera persona. Fíjese que Moisés es un narrador y cuando usted entra a la Biblia no dice aquí, acuérdate que soy Moisés platicándote esta historia, no. Él está aquí narrando sencillamente en tercera persona una historia, va contando, pero entonces tú vas a encontrar que el narrador muchas veces se puede presentar en primera persona. En el caso de Nehemías, tú recuerdas, ese libro está narrado en primera persona y te vas a encontrar interesante que muchas veces el narrador no se identifica que en él. Es más, hay momentos en que nosotros decimos no estamos seguros quién fue quien escribió este libro, quién está narrando esta historia. Pero nosotros reconocemos una cosa que es una segunda característica del narrador. El narrador es omnisciente y es fiable, ¿sí? El narrador tiene todo el cuadro, sabe de los sentimientos de Abraham, sabe si se siente triste, sabe si tiene temor, sabe todo de Abraham y es fiable. Es muy difícil que nosotros pongamos en tela de duda lo que él está diciendo, ¿no? Porque él dice, si él dice que le creyó, le creyó. Si dice que salió, salió. Si dice que escuchó su voz, es que él escuchó su voz. Estos son elementos que quiero que empieces a tomar en cuenta. Es omnipresente. Resulta que está allí donde está la carpa de la mujer de Abraham y está también afuera con Abraham. En otras palabras, está en todo lugar. Puede estar platicando Abraham con Dios y también está escuchando lo que Sara está diciendo en otro lugar. Y esto está en una geografía cercana, pero pudo haber estado en un lugar mucho más lejano. Y vamos a nuestro ejemplo bíblico, que es el que venimos siguiendo, y encontramos aquí en la historia que estamos siguiendo de Abraham, que Abraham se encuentra en un lugar, de pronto estamos en la torre de Babel y ahora de pronto estamos en Ur, y entonces empezamos a ver todo lo que está sucediendo en Ur, lo que ha sucedido con esta familia, la enfermedad de un padre, y entonces encontramos el diálogo de un Dios hablando con Abraham. Fíjate aquí, omnipresente. Este es el narrador. ¿El narrador es incluyente o es excluyente? De pronto el narrador se puede meter dentro de la historia, de pronto se puede salir. En este caso, el narrador de esta historia, que es Moisés, se ha salido. Él está escribiendo, pero está desde fuera. Él no dice, miren aquí, yo estaba parado en la esquina cuando escuché que Dios estaba hablando con Abraham. No, él sale, pero por otro lado, entre las cosas que escribe, él dice, yo quiero incluir este detalle y quiero excluir este otro detalle. No voy a decir esto, no voy a decir aquello, ¿sí? Sencillamente lo voy a hacer así.
Cuando encuentra más adelantito la historia de Abraham, dice que a su esposa la enterró ya en las tierras de Canaán, ¿no? La tierra que se le había prometida. Pero aquí, en esta parte de la historia, dice que Taré se murió y no dice dónde lo enterró, sencillamente dice se murió. No dice si compró un terreno, no dice que si pidió algo, sencillamente murió y ahí quedó. Él decide excluir esa parte de la historia. Estas semanas pasadas estudiamos también que en la historia del pueblo de Israel, ese peregrinal del desierto, de esos 40 años, Dios no dice nada, no dice nada, no dice cómo se murieron, no dicen qué pasó con ellos, sencillamente murieron, ¿sí? Pero fíjate que cuando vamos ahora a lo que estamos estudiando en Reavivados por su palabra, viene aquí algo bien interesante. Yo no me pude aguantar y estoy leyendo hacia adelante un poquito en estos capítulos. Y entonces viene la muerte de aquel israelita que se metió con una muchacha de Moab y viene como la mata Eleazar, ¿no? Viene como viene él, pum, los mata a los dos, exactamente dónde les pega el golpe, cómo es que mueren, cuánta gente está muriendo. Que es muy interesante aquí que el narrador decide qué pongo, qué no pongo, decide si él se mete o no se mete en el proceso de la historia. Vamos a hablar de algunos elementos de la narrativa. Fíjense que la narrativa es más complicada que lo que nosotros pensábamos, ¿no? Esto de que, oh, yo voy a contar un sermón y el sermón es una historia y algunos dicen, el pastor nomás sacó una historia y nos contó la historia y ahí tan fácil como contar una historia. Ven conmigo, ven conmigo. Esto es todo lo que te va a requerir preparar un sermón, preparar un estudio bíblico narrativo. Ven, la estructura que tiene. Ayer lo habíamos hablado, ¿no? Todo en narrativa va a tener una introducción, va a tener un nudo, va a tener un desenlace. Alguien me había dicho ayer, yo, pastor, voy a usar la historia de José, capítulo 37, versículo 2, dice ahí, aquí hay una introducción muy bonita. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¡Wow! Qué manera de introducir. Fíjate, aquí hay una introducción muy bonita. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y entonces se va sobre el personaje que tú quieres predicar. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y aquí viene entonces un nudo, un nudo. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, informaban a José al padre de la mala fama de ellos. Bueno, esta es una ayudadita para el que tenía la historia de José, pero nos vamos a regresar con nuestra historia. ¿Está bien? Vamos a regresar con nuestra historia. Tiene una introducción, dijimos que el nudo es un conflicto y el desenlace es la resolución del conflicto que se presentó. Acá tenemos nosotros una introducción, un nudo y un desenlace que debe de tener siempre la historia, ¿no? Estamos hablando de la historia de Abraham. Aquí tenemos una introducción y viene la introducción con una serie de nombre. Taré tiene un hijo y ese hijo se llama Abraham. Ya le han presentado a Lot porque Lot va a ingresar a la historia más adelantito con su familia y entonces ahí están. Aquí se va a generar un nudo, ¿sí? Nudo es en este pedazo de la historia que tenemos nosotros, es un llamado. ¿Por qué Abraham puede decir no voy? No me interesa tu llamado, tu invitación es muy bonita, pero no me quiero mover. Sí, entonces después viene un desenlace. ¿Aceptará Abraham? ¿No aceptará Abraham? Y entonces de aquí surge una idea exegética. Perdónenme la palabrita esta que voy a usar, pero esta palabrita se la voy a simplificar. La idea que expresa el asunto o el tema de la historia. Y esta idea va a conectar al texto con el texto. Sí, esto es lo que yo estoy estudiando. Y aquí viene entonces el punto de vista. El punto de vista tiene que ver con el narrador. ¿Lo está haciendo en primera persona o lo está haciendo en tercera persona? Bueno, en este caso lo está haciendo en tercera persona. ¿Cuál es el punto principal, el punto de vista del narrador? El narrador te quiere dejar una idea bien clara a ti, por eso se está contando así como te cuenta esta historia. Y aquí surge la idea exegética, la idea de que yo voy a estudiarla para ver cuál era el asunto o el tema de esta historia. Y resulta que el asunto de esta historia es
Abraham confía en la palabra de Dios al relacionarse con Dios y cree a su promesa de una gran nación. Este es el punto de vista del narrador. Está diciendo, Dios había querido tratar con un hombre, quiso tratar con una familia, quiso tratar con un grupo de personas, no resultó y viene otra vez a intentar, voy a volver a tener una relación con una persona porque yo quiero que quiero mostrar mi carácter y sus atributos para que sepan quién soy yo y que conozcan el plan que yo tengo para sus vidas y que sepan que yo los quiero bendecir a cada uno de ellos. Y entonces aquí surge otro elemento, personajes. ¿Cuántos personajes tiene la historia que yo voy a narrar? ¿Cuántos personajes de esta historia tiene que yo voy a narrar? ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Aunque se han mencionado muchos nombres, el papá de Taré, se ha mencionado a Nacor, se ha mencionado a Lot, se ha mencionado sus esposas, sus hijos, se ha mencionado no solamente este grupo de personas, hay otro grupo de personas que habíamos leído una lista grande a través de ellos, pero de todo lo que hay aquí tenemos que decidir quiénes son los personajes principales. Habíamos dicho que toda historia, el héroe de toda historia es Dios, número uno. Número dos, a través de la historia de quién Dios se quiere mostrar. Y aquí nosotros encontramos que Dios se quiere mostrar a través de la historia de Abraham. Pero hay personajes secundarios y entonces nosotros encontramos aquí un personaje secundario llamado Taret, un personaje secundario llamado Tarot, Nacor, otro personaje secundario que se llaman hijos o personajes planos, personajes que no tienen más relevancia y aquí habla y dice que tuvieron hijos, después se engendró Nacor 200 años y engendró hijos e hijas, no dice más de ellos. Encontramos personajes redondos que van a cobrar valor más adelante o le van a dar valor a la historia, que son los valedores. Y entonces vamos a encontrar aquí el nombre de un personaje que ustedes van a reconocer más adelante, que se llama Lot. ¿Sí? Que le va a dar mucho valor a la personalidad y al carácter de Lot, porque cuando Lot viene con Abraham y le dice, no entramos en esta tierra, ya nuestro ganado es mucho, se ha reproducido, vamos a dividirnos, y entonces habla de la grandeza de Abraham y surge un carácter muy bonito, ¿no? Un carácter que no está pensando en sí mismo, que no es egoísta, que no está centrado en sus propias ganancias, que no es gígolo, en un personaje que tiene una visión más amplia que la que tiene su sobrino y le dice, vamos a subirnos a la montaña. Y tú escoge el área que a ti te guste y yo me voy a quedar con el otra área. ¿Qué es lo que hace Lot cuando le hace esa pregunta a Abraham? Lo hace que Abraham sea una persona de más valor que la que es Lot. Vengan conmigo por aquí. Estos son los personajes, así que tengo que conocer, cuando yo voy a predicar un sermón narrativo, cuántos personajes hay, qué papel juega cada uno de estos personajes en la historia, por qué está ese personaje en la historia para hacer tan grande a Abraham. Voy a mencionar otra historia, tal vez la cobardía de los hermanos de David que estaban en el ejército hacen que David se vea más grande todavía, ¿no? Y ellos son personajes valedores, le dan más valor a David, pero hay personajes planos que están ahí en medio de la historia que dicen soldados que había. No pasa más nada con ellos. Personajes redondos, el papá que le dice, llévate estos quesos, dale al capitán de la guardia. Razón, quiero que trate bien a mis hijos. Fíjate por aquí, vamos en este punto. No tenemos mucho tiempo, pero voy a mencionarlos rapidito los siguientes elementos de la narrativa. Tiempo narrado. El tiempo narrado es en el tiempo en que ocurren los hechos. Salió Abraham de Ur y venía rumbo a Canaán. Tiempo narrado. En ese periodo de tiempo se muere su papá. Pero entonces viene el tiempo narrativo. ¿Cuánto tiempo pasó desde el llamado de Abraham hasta que muere su papá y Abraham se mueve de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán? No sabemos exactamente, ¿sí?
Y viene el tiempo narrativo, y es el tiempo que usa el autor para describir el evento que más le interesa. Y entonces puede detener el tiempo y retardarlo, porque fíjese que cuando usted viene revisando la historia y va al versículo 35, 31 del capítulo 11 del Génesis, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Había salido de Ur de los Caldeos, pero ahí en Harán muere Taré. Pero fíjese que lo pone en un versículo, pero desde el versículo 12 en adelante empieza ahora un tiempo narrativo. Y el autor empieza a tomar el tiempo que él quiere. Fíjate que para la vida de José toma un montón de capítulos, ni para Abraham le dedica tantos capítulos. Y este es el tiempo narrativo, ellos van alargando y empiezan a dar. ¿Qué es lo que alarga este tiempo? Los detalles que da de la historia. A veces se pueden mover en un solo versículo de un lugar a otro y pasan 40 años y se describen en un versículo. Pero viene un evento que ocupa 2 y hasta 3 capítulos y es un evento de un día o de 2 meses o de una semana, pero se alarga. Así que el tiempo narrado es en el tiempo que ocurren los hechos. El tiempo narrativo es la amplitud que le da el autor del libro o el narrador de la historia para contarnos algo. Entre más tiempo narrativo le da, tiene más importancia. No te olvides de esto. Allí es donde está la parte central de la historia. Y entonces hay un espacio o ambiente donde suceden los hechos relatados, que puede ser un lugar real o un lugar ficticio. En este caso, la historia que estamos estudiando de Abraham son lugares reales. Tenemos la Torre de Babel, tenemos otra parte que se llama Ur, tenemos también Harán y tenemos también Canaán. Habíamos ido nosotros un poquito más adelante aquí hasta al siguiente, en el siguiente capítulo estábamos diciendo que ellos se estaban moviendo en el versículo 9, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Cambio de lugar. Aquí yo puedo hacer un corte de una unidad literaria o de una perícopa para establecer mi historia. Bueno, dijimos que el narrador puede darse en primera persona o tercera persona. En el caso de lo que tenemos nosotros aquí, tenemos un narrador en tercera persona. ¿Cómo se cuenta la historia y de qué ángulo o perspectiva proviene la historia? Estos son los puntos de vista del narrador. El narrador va a contar lo que a él le interesa porque él está tratando de dejar una verdad establecida, es una verdad teológica, así que desde la perspectiva del narrador, él va a poner los elementos que necesita para esta verdad teológica. Algo importante aquí y que debemos de mantener en la mente y resaltar, ¿sí? Y es el cómo se cuenta la historia, desde qué ángulo, desde qué perspectiva. Y en esta historia que nosotros estamos estudiando, se está contando desde la perspectiva de relaciones. Dios se quiere relacionar con una persona, después con una familia, después con un grupo de personas, después viene y se relaciona con un hombre que se llama Abraham. Fíjese los planos que viene tomando en cuenta el narrador. Número 1, planos psicológicos. Planos psicológicos. Un hombre que de alguna manera está luchando, tiene la muerte de un padre, viene de una circunstancia de un grupo de personas que conocían. Abraham es parte de los que quedan después del diluvio. Y entonces aquí empezamos con otros elementos. Otro elemento del punto de vista del narrador tiene que ver con asuntos ideológicos. Ven, te voy a hacer de ti una gran nación. Y entonces vienen los aspectos informativos. Los aspectos informativos están en los versículos 27 al 32. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Queremos más información. Hacia atrás, la Torre de Babel, hacia atrás, las generaciones que pasan y a dónde Abraham
pertenece. Ok, aquí el punto de vista tiene una importancia muy fuerte en la historia que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué? Este punto de vista le da la unidad a la obra literaria, ¿sí? Aquí es donde la obra literaria cobra mucho sentido. Dicta el qué y el cómo será narrado. ¿Qué está narrando? Está narrando la relación que Dios quiere tener con la humanidad. ¿Cómo la está narrando? La está narrando a través de la historia de un hombre llamado Abraham. Y es crucial para mejorar el interés o el suspenso de la narrativa. Dios llama a un hombre que no había tenido relación con él, le habla al corazón y entonces ese hombre, que es un hombre noble, decide irse con todo y su familia, pero decide esperar también en ese proceso de ir a Canaán, teniendo mucho cariño por su padre, esperar que él pase sus últimos años de su vida en calma, no en un movimiento permanente, y entonces muere. Y esto tiene que ver con suspenso, con mantener un interés. ¿Qué significa que la esposa de Abraham no pueda tener hijos cuando Abraham se le está diciendo que él va a ser padre de una gran multitud? Imagínense, aquí hay asuntos para mejorar el interés, aquí hay un suspenso de la narrativa y dicen, ¿y dónde le va a dar Dios hijos a Abraham si no puede tener hijos con su mujer, ¿no? Y entonces incluye al lector permitiendo la verdad implícita y los valores. Fíjate que es muy interesante porque este autor, Simón Barefrat, es un judío que explica cómo se deben de entender las narrativas desde el punto de vista judío, ¿no? Nosotros a veces queremos entender las narrativas desde el punto de vista nuestro, ¿no? No vamos al oriente a entender, nosotros queremos occidentalizar la historia y nosotros queremos ponerla allí, pero quiero que la veas tú desde el punto de vista en el contexto donde se escribieron estas historias, ¿no? Que esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una lista de los personajes de esta historia. ¿Cuántos personajes hay en esta historia? Y vamos a clasificarlos. ¿Cuántos son personajes principales? ¿Cuántos son redondos? ¿Cuántos son planos? ¿Cuántos son estos personajes valedores? ¿Por qué están allí? Si son primarios, redondos, activos o protagónicos, si no hacen nada más que estar ahí haciendo bola, que podrían ser secundarios porque van a decir algo, pero es lo único que hacen. Ahí dice, tuvo un padre, se murió el padre. Puede ser planos o estáticos, tuvo hijos y se casó otra vez y tuvo más hijos y también tuvo eso. O pueden ser agentes que vienen para proponer algo que se quiere resaltar. Algo que se quiere resaltar. Voy a tomar un ejemplo de la historia de Ruth y Noemí, ¿se acuerdan? Esta historia interesante cuando finalmente ella va para el campo a recoger espigas y el siervo, cuando aparece el dueño de ese campo, pregunta por ella, el siervo se encarga de ponerla muy en alto a Ruth, ¿sí? Uy, desde que llegó en la mañana no ha dejado de trabajar, así una muchacha excelente, mira, es extranjera y le da un informe que deja al otro con la boca abierta. ¿Para qué ponen a ese personaje en esa historia? Bueno, solamente para resaltar las características de una mujer. Hay otro que es el personaje antagónico, el que está en contra del plan, ¿no? ¿Se acuerdan del hermano de David en la pelea contra Goliat? Tú solamente has venido aquí de chismoso porque te gusta estar aquí viendo, pero a ti no te interesa la guerra, ni vas a poder hacer nada con la guerra. ¿Por qué lo pone él? Bueno, para que entre los contrastes que está sucediendo aquí. El antagónico aquí es en el gran lienzo donde estamos pintando es Cristo y Satanás, ¿sí? Entonces dijimos, está el valedor, ya había dado yo un ejemplo del valedor, así que no lo voy a mencionar, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el punto de vista? ¿Por qué son importantes los personajes que acabamos de ver ahora? Porque todo esto nos va a dar un cuadro para presentar el proyecto de lo que nosotros queremos decir. Y porque lo que queremos decir es qué es
la forma en que Dios se quiere dar a conocer. Y aquí vienen algunas otras cosas que tenemos que pensar. ¿Qué palabras se repiten en esta historia? ¿Qué palabras se repiten en esta historia? En el capítulo 12, vamos a encontrar una palabra que se repite y se repite y se repite, ¿sí? Vete a la tierra de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a ti haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, ya se volvió a repetir. Bendeciré, ya se volvió a repetir. A los que te bendijeren, ya se volvió a repetir. Y los que te maldijeren, los maldeciré. Y serán benditas, ya se volvió a repetir. En ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad descendiente. Bueno, ya encontramos una palabra. ¿Qué palabra se repite aquí? Bendición, 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 bendición. ¿Por qué un llamado? Porque Dios nos quiere bendecir. Qué interesante porque tú estás dando un estudio para hablar acerca de cuando Dios es el proveedor de tu vida y tú le dices a la gente, ¿qué palabra escuchas tú aquí que se repite? Bendición, bendición, bendición. Fíjate, Dios, eso es lo que quiere hacer contigo. Te quiere bendecir, 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 bendecir. Te quiere hacer grande porque te quiere bendecir. Te quiere hacer rico porque te quiere bendecir. Te quiere mostrar una nueva tierra porque te quiere bendecir. Ok, la estructura también tiene eventos. ¿Qué eventos se dieron aquí? Bueno, aquí hay varios eventos, ¿no? La Torre de Babel es un evento, después encontramos un evento de nacimiento de hijos, de matrimonios de hijos, encontramos otro evento que es la salida de un lugar a otro, hay otro evento aquí que es muerte de un padre, funerales, hay otro evento aquí, deja tu tierra, tu parentela y te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Versículo 5 tiene otro evento, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot su hermano y todos los bienes que tenía, que habían adquirido y salieron a la tierra de Canaán, ¿sí? Y aquí hay otro evento, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba en aquel lugar. Y entonces vamos a ver todos los eventos que tiene, todos los movimientos que tiene, ¿ok? Todos los movimientos, Sur, Arán, Camine se detiene más adelante, vamos a Canaán, después de Canaán vamos a la tierra de More, donde están los habitantes cananeos en esta tierra. Números, ¿cuántos números hay aquí? Bueno, vean, 205 años tenía la edad del padre cuando murió, ¿sí? ¿Qué otros números aparecen aquí? Sí, y entonces dice, se fue Lot y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjate, números que nos empiezan a dar y tenemos que ponerle atención. ¿Qué nos quieren enseñar con estos números? ¿Sí? Palabras que se repiten, dijimos, eventos, movimientos, números, significado de los nombres. ¿Por qué le cambiaron el nombre a Abraham a Abraham? ¿Por qué le cambiaron el nombre a Sarai a Sara? Sí, fíjate, los nombres tienen un significado, los lugares. ¿En cuántos lugares hemos estado ya y de cuántos lugares nos hemos movido? ¿Cuántas personas están involucradas aquí? Bueno, está involucrado un padre, una madre, un sobrino, su esposa, sus hijos, siervos. ¿Cuántos están involucrados en esta historia? Y vamos al ambiente. Las escenas y los actos que suceden terminan siendo eventos. Y estos eventos forman la trama de la historia. Si ustedes se dan cuenta, la trama de la historia comienza desde la Torre de Babel, se confunden las lenguas porque esta gente no se va a querer comunicar con Dios en la forma en que Dios se quiere comunicar con ellos. Así que aquí hay escenas, una escena es la Torre de Babel, sí, ese es Sigurat, los actos, muchas personas queriendo construir una torre, esto equivale a un evento y entonces se forma una trama. ¿Qué tipos de escena tenemos nosotros? Bueno, lugares donde se dan testigos de la escena. ¿Quiénes estaban mirando esa escena? ¿Qué estaba pasando en medio de esa escena? Vamos con el tiempo. Allá había hablado yo un poquito de esto, ¿no? El tiempo narrado, ¿se acuerdan? El tiempo cronológico. 1 año, 2 años, 2 días, una semana, una tarde, una mañana. El Génesis comienza con tiempo narrado, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día.
Así comienza esta. Y el tiempo narrativo es la velocidad del tiempo, dijimos. Una narración que está en un versículo hablando de 30 años, pero de pronto hay un asunto que sucede en 20 minutos, pero que le dedica todo un capítulo. Y este tiempo narrativo es el que nos va a llamar a nosotros la atención. El tiempo narrado nos va a poner nomás en el contexto, en qué tiempo sucedió esta historia. Si el libro de Ruth dice que eran los tiempos de los jueces cuando sucede esa historia, este es un tiempo cronológico y nosotros podemos ubicar la historia de Ruth en un periodo de tiempo, pero entonces viene un tiempo narrativo y todo lo demás lo dedica para expandir una historia que va a ir ampliando. ¿Vamos bien hasta aquí? Estoy dando mucha información, pero quiero que la tengan para que ustedes se tomen una idea de todo lo que significa una narrativa. Las ironías, ironías verbales. Haré de ti una gran nación. Más adelante nosotros descubrimos que la esposa es estéril. Oh. Una ironía situacional. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham dice, hey, pero yo vivo en Ur se vive muy bien. Aquí hay comercio, yo soy rico, tengo de todo. ¿Por qué? Sí, hay ironías dramáticas, sí, ironías dramáticas. Dame al hijo este que va a ser la semilla para construir una gran nación y sacrifícamela. Ironías sociales y geográficas. Te voy a llevar a Canaán, pero ahí él tiene miedo de la gente que vive en aquellos lugares y anda diciendo que su esposa es su hermana. Vamos, estoy yéndome un poquito más adelante para sacar algunos ejemplos de las cosas que tenemos por aquí. Parte de la historia. Partes de la historia. Yo estoy por contar una historia, estoy por hacer una narración y entonces la parte de la historia que tiene es una exposición. Yo voy a contar algo que está sucediendo, hay una crisis que se presenta en medio de esa historia y hay una resolución. Acuérdense, la historia siempre tendrá esto, exposición o introducción, una crisis o un nudo y una resolución. Entonces estamos aquí del texto al concepto, la idea teológica de lo que vamos a tratar. ¿Sí? ¿Por qué predicar narrativas? Dice el doctor Pitt. Nuestra primera tarea, familia, no se olviden de esto, no consiste en hablar lo que pensamos, sentimos y hacemos, sino en expresar lo que Dios es y hace. Vengan, 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 vengan. Muchas veces nosotros predicamos y estamos predicando es que a mí no me gusta esto, hermanos, aquí yo creo que debíamos de hacer esto otro, yo creo que debemos hacer acá. No, cuando yo cuento una narrativa, yo no tengo derecho a hablar lo que yo creo, pienso, siento o hago, sino tengo que expresar lo que Dios es y lo que Dios está haciendo o lo que Dios hace, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar aquí con la idea teológica. La idea teológica, los escritores bíblicos bajo la influencia del Espíritu Santo usaron historias para comunicar ideas teológicas. Se enfocaron en ideas por buenas razones. Son la más poderosa fuerza del mundo. Dígame si no, todos los movimientos políticos y sociales tienen su origen en una idea. Cambian el destino de las naciones. Las universidades se encargan de meterle ideas a los jóvenes para cambiar el destino de las naciones y cambian también la vida de los individuos, ¿sí? ¿Por qué las ideas teológicas? Vengan, vengan conmigo, porque Dios quiere cambiar la fuerza del mundo, quiere cambiar el destino de las naciones y quiere cambiar la vida de los individuos. Y las ideas pueden ser una gran influencia. Si no estaba en la mente de la doctora Normita tener este seminario, esta idea o este seminario no se hubiera concretado, pero nació de una idea. Ahora estamos hablando de ideas teológicas, ¿está bien? Predicación narrativa es un mensaje que tiene una verdad teológica arropada en una historia y se va a presentar por medio de una narrativa. Tómale foto ahí a la pantalla si no le da el tiempo de escribirlo porque yo estoy yendo un poquito rápido. Un mensaje que tiene una verdad teológica
cuando usted predica una historia, entonces no está ilustrando nada. Está predicando una verdad teológica. Venga conmigo. Que se arropa en una historia. Que se arropa en una historia. Y se va a presentar, cuando usted cuenta esa historia, usted lo que va a contar es una narrativa, ¿sí? Lo que la iglesia va a escuchar es una narrativa. ¿Narrativa de qué? De una historia que usted leyó. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Me voy a detener un momentito. Y déjeme decir entonces esto, las historias bíblicas tienen grandes ideas que deben ser descubiertas por medio de una correcta interpretación que nos permite entender la narrativa y sus propósitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me voy a detener un momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, yo tengo una pregunta. Diga. Pero regresándome un poquito, ¿la perícopa solamente se puede delimitar usando un cambio geográfico o también se puede usar un lapso de tiempo? Regularmente va a ser un cambio geográfico. Ah, ok. En el periodo de tiempo puede ser largo, pero no nos da una guía segura. Okay, Pero okay. sí, cuando hay un cambio de lugar, siempre es que está terminando algo y le dice, ahora se va para este otro lugar. Lo vas a encontrar en el Nuevo y en el Antiguo Testamento esto, ¿no? Cuando Jesús dice, y salió Jesús de Nazaret, y de pronto dice, salió Jesús de Nazaret y fue a Jericó, ahí comienza otra. Y se movió de Jericó y comienza otro periodo distinto, ¿sí? Ya. En el caso de José también, fíjate, está en su casa, se mueve para buscar a sus hermanos a Siquem, lo mueven a Egipto y ahí lo van moviendo, ¿sí? Las perícopas, la parte más segura, dice Bar Efrat, es ver un movimiento del lugar. Ahora tú puedes tomar dos perícopas juntas y para cumplir un propósito, si no te alarga mucho la historia. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo aquí una pregunta aunado a lo que comenta Albert. Cuando es un tiempo muy largo, ahí es cuando tiene mucho sentido las series, ¿verdad? Sí, cuando tienes, acuérdate que está el tiempo narrado y el tiempo narrativo, ¿sí? En el tiempo narrado tenemos un periodo cronológico. En el tiempo narrativo, cuando entró el tiempo narrativo de la vida de José, que es más corta que la vida de Abraham, resulta que ahí lo hicieron larguísimo y ahí es donde hace sentido una serie. Nosotros no vamos a escuchar muchas series tal vez en las iglesias donde estamos en México porque tenemos al pastor con 4 o 5 iglesias. Entonces él predica un sábado en una iglesia, otro sábado en otra iglesia y como él no puede venir para predicar el sábado, el miércoles, el sábado siguiente, el siguiente sábado, él dice voy a predicar un sermón que hoy termina, hoy comienza y hoy termina. Pero en los lugares donde el pastor tiene una sola iglesia, lo que regularmente hace el pastor es agarra una serie y dice hoy vamos a estudiar la serie del libro de Ruth, hoy vamos a estudiar la serie del libro de José. Hoy vamos a estudiar una serie sobre el libro de Génesis. Hoy voy a hacer una serie sobre el libro de Levíticos. Y entonces es donde hace la narrativa larga, la hace en series y la va poniendo en pequeñas perícopas para ir dejando las verdades que tenía cada una de ellas. ¿Correcto? Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Muy bien, parece que no hay, Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vengan conmigo. Samara tiene, su origen es palestino. Él hizo una tesis doctoral acerca de narrativas. ¿Por qué en Palestina los pastores no predican narrativas? Siendo que las narrativas tienen su origen en Palestina. La gente se comunica a través de narrativas. Es muy común y los palestinos se parecen mucho a los mexicanos. Nosotros somos muy dados a las narrativas, ¿no? Vemos un accidente en la esquina y hacemos una gran historia, ¿no? No tenemos a veces todos los detalles, pero nosotros nos la inventamos la historia, ¿no?
O te paras en la calle y le preguntas a un mexicano, oye, ¿para dónde queda fulano lugar? Y dice, mira, te vas por aquí, de ahí vas para allá, y en esa zona es media peligrosa, cuídate, pero si te vas por esta otra calle puedes llegar más rápido. Haces toda una narrativa de una pregunta, ¿no? Y Samara dice que algo interesante, dice, tiene un fuerte fundamento bíblico y teológico. De hecho, la narrativa bíblica y su interpretación teológica forman una base sólida para la predicación narrativa. Fíjate lo que dice Samara. Esas verdades bíblicas que se quisieron dejar en el pasado tienen fundamento bíblico, y no solamente bíblico, sino también teológico. Quiero decir esto porque algunas veces dicen, es que cuando se predica en narrativas no se predica de teología, pero si no predicas de teología y si no usas el fundamento bíblico, finalmente no estás predicando una narrativa. Vengan conmigo porque esto es importante. La gran idea. ¿Cuál es la idea principal del texto que yo voy a predicar? Cuando yo predico una narrativa, tengo que estar pensando en una sola idea. Cuando yo predico en forma distinta, que no es la narrativa, que es la predicación deductiva, yo puedo tomar 4 ideas para un sermón, 5 ideas para un sermón, 6 ideas para un sermón, y hablo de cada una de ellas un poquito y termino haciendo un cierre de ellas. Pero en narrativa solamente hay una gran idea en la historia que tú vas a predicar. Los escritores bíblicos no quedaron satisfechos con solo darnos historias, sino usaron las historias como un vehículo de sus ideas, trabajos teológicos de arte que nos presentan a Dios y nos muestran cómo vivir en respuesta. Mira qué interesante. No damos recetas, no damos recetas. La misma historia estimulará a la persona a decir, ¿cómo voy a responder yo a esto? La joya de gran precio, por lo tanto, entender que la Biblia usa historias para comunicar ideas teológicas es fundamental para la predicación efectiva. Yo no voy a contar la historia por contar una historia. Voy a contar la historia porque tiene una verdad teológica, y esa verdad teológica la puso Dios porque Dios se metió en la historia y quería mostrarme algo de los atributos de su carácter. Y entonces esto nos lleva más allá de lo que el texto dice y nos pregunta, ¿qué tenía en mente el autor cuando escribió esta historia? ¿Qué tenía en mente el autor cuando escribió esta historia? ¿Se recuerdan? Dijimos, está escribiendo Moisés, le está escribiendo al pueblo en medio del desierto. El pueblo ha tenido una serie de inconvenientes para entender el plan de Dios para su vida. Es más, se quieren regresar. Dice, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Tú nos quieres matar aquí. Y entonces Moisés se sienta y escribe el libro de la ley o el Pentateuco, y mientras lo escribe, ¿qué estaba pensando Moisés mientras les está escribiendo? Ahora yo quiero que pienses en tu personaje que vas a predicar. ¿Qué estaba pensando el autor cuando le escribió esa historia? ¿A quién se la escribió por primera vez? Y cómo esa historia tiene un impacto para nosotros hasta el día de hoy. Así que vamos a buscar la idea principal del pasaje. Esa idea va a tener un tema. Ejemplo, ¿qué busca Dios en el hombre que elige para liderar a su pueblo? Aquí hay una respuesta. David demostró valor mientras desarrollaba una fe viva en Dios. ¿Cuál era la idea que tenía? ¿Cuál era la idea que tenía? Investigue para encontrar esto, investigue a los personajes, el contexto social, el contexto socioeconómico, las funciones, dónde creció, su hogar. ¿Qué función tiene la trama en esta historia? ¿Por qué se escribió así la historia? ¿Por qué presenta la muerte del padre? ¿Por qué presenta que eran el sobrino de Abraham? ¿De qué nos va a servir esto, no? Características físicas que los distingan. Abraham tenía 70 y tantos años. El papá murió, dice, de 100 o 205 años. ¿Cómo pensaba la gente de esos tiempos? ¿Cómo pensaba la gente de estos tiempos? Todo esto me está dando a mí ahora una interpretación más clara. Saben que cuando yo uso la historia de Abraham como una ilustración, yo digo cualquier cosa. Pero cuando yo quiero narrarla como una narrativa, familia,
tengo que sentarme a hacerle una serie de preguntas al versículo, pero es muy bonito porque tú te vas a acercar a la Biblia desde otro ángulo. Nosotros nos hemos acercado a la Biblia a través de Reavivados por su palabra, leer un capítulo a la carrera todos los días y decimos, ay, ya leí el capítulo de hoy, ay, ya leí el capítulo de hoy, ya leí el capítulo de hoy, pero no nos detenemos a encontrar ¿cuál era la idea principal de ese pedacito de la Biblia? Elena de White recomienda y dice, valdría la pena mejor dedicarle tiempo a un espacio, y voy a usar yo la palabra, a una perícopa, a una unidad literaria, y entender qué era lo que Dios quería decir en lugar de pasar apresuradamente por las palabras de un capítulo completo que no nos va a decir nada acerca de quién es Dios y de su carácter, ¿no? Investigue sobre el carácter emocional, sobre las motivaciones internas que había al escribir esta historia. Imagínate Moisés cómo estaba desesperado. ¿Cómo le digo yo a este pueblo que Dios es Dios y que tienen que dejar que Dios sea Dios? Qué interesante cuando nosotros nos podemos acercar a la narrativa desde esta perspectiva. Explicar el pasaje mediante una lectura informativa, es decir, siguiendo la línea de eventos y exponiéndolos, cómo los elementos narrativos teológicos del texto revelan las verdades espirituales. Aquí hay verdades espirituales para sacar. Número 1, Dios le habla. Número 2, Dios prepara. Número 3, Dios le tiene paciencia en el llamado. No lo apresura, ya vente, salió de Ur, se quedó en Harán, pero no llega todavía a Canaán, más adelante habrá de salir y entonces se irá a ir a la tierra que Dios le mostrará. Aquí hay algunos principios teológicos, una verdad bonita teológica en esta parte que estamos estudiando, ¿sí? Y entonces nosotros lo podríamos definir como la gran idea. El punto número 7 de sus hojas de trabajo dice que la gran idea es al aceptar la invitación de Dios y verlo como su proveedor, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación y padre de la fe. Aquí tenemos una verdad teológica que se revela, que revela también verdades espirituales. Vamos hacia adelante un poquito. La forma literaria narrativa es una consecuencia lógica de interacción entre la libertad artística de los escritores bíblicos y su cosmovisión teológica. ¿Cómo ellos concebían a Dios? Era la forma como ellos escribían, ¿no? Era la forma como ellos escriben. Y entonces Moisés, en su concepción de Dios, escribe esta historia. Y escribe una historia muy bonita, porque es una historia muy de muchas cortesías. Invita, le dice, ¿quieres? Puedo hacer de ti una gran nación. ¿Te atreves a venir conmigo? Si tú te atreves, te voy a hacer famoso, te voy a hacer rico, te voy a hacer grande. No te van a poder maldecir. Y empieza entonces, y esto tiene que ver con la libertad artística del escritor bíblico, ¿no? El escritor bíblico le hace saber al pueblo de Israel que está sufriendo en el desierto, Dios los va a hacer a ustedes, acuérdense porque esa era la promesa, los va a hacer famosos, los va a hacer ricos, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, les va a dar, pero todo esto, el escritor tiene esa libertad y entonces él lo escribe así, ¿sí? Para Robert Albert, que es un experto en narrativas, dice que el evento narrativo significativo, esa es la idea principal. Es el que toma lugar cuando el tiempo narrativo, ¿cuál era el tiempo narrativo? Disminuye lo suficiente para visualizar una escena particular. Si el tiempo narrativo, acuérdense, veníamos contando, no es el cronológico, es el otro que viene contando y de pronto se disminuye, se va haciendo así como más chiquito para visualizar una escena particular. ¿Cuál es la escena particular que tenemos nosotros aquí en esta historia? Que es el llamado de Abraham, pero se representa aquí a través de un Dios proveedor, un Dios proveedor. Vengan conmigo, aquí esto es importantísimo, ¿sí? Muestra una imagen del desenvolvimiento de la escena
para imaginar la interacción de los personajes o grupos con sus motivaciones internas, sus objetivos ulteriores, su personalidad y todo lo que conlleva sus obligaciones sociales, políticas, religiosas, con el significado moral o teológico que surge de sus diálogos, gestos y actos. Aquí estamos una descripción muy interesante. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces aquí vienen todos estos convenios políticos, esas obligaciones sociales, religiosas. Deja la tierra, vente, te voy a meter en una tierra diferente. Y aquí viene entonces un diálogo que tiene significados morales y teológicos, ¿sí? Un diálogo muy bonito entre Dios y Abraham, Abraham respondiendo, Dios prometiendo, y entonces empieza a ver las acciones que se van a dar a través de la historia. La narración presenta el evento de una historia en forma cronológica o organizada en una trama. El autor arregla los eventos por el diseño basado en los efectos que él quiere que la narrativa tenga, ¿sí? Así que en un versículo mata al papá de Abraham, a Taré, pero en más de 5 o 6 versículos apenas le explica de qué se trata el llamado. ¿Se dan cuenta? La cronología viene basada, viene bien, pero él decide cuándo la hace larga, cuándo la hace corta. Si la narración retórica refiere hechos para el esclarecimiento de un asunto y para posibilitar el logro de los fines del orador. Esto se da más bien en las narraciones breves, narración retórica. Esclarece rápido un asunto, esclarece también el logro de los fines que se está presentando. Aquí vamos a empezar con otros elementos que quiero que mantengan en la mente. El narrador, ya dijimos, puede ser un personaje de la historia o no. En este caso no es el personaje de la historia. Moisés está contando cosas que quiere que el pueblo de Israel se las cuenten a las siguientes generaciones, ¿sí? Este narrador va a ser el que se cargue de decidir el orden y el ritmo de la narración. Puede apelar, por lo tanto, a varios elementos. Número 1, a la anacronía, alteración del orden cronológico de los sucesos en el relato. Fíjense que el capítulo 12 comienza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Quiere decir que el versículo 27 del capítulo 11 ya Dios había llamado a Abraham. Y ese versículo 27 está contando lo que sucede después de que Dios había llamado a Abraham, pero es hasta en el capítulo 12 donde dice, oh, ya Dios le había hablado a Abraham. Aquí hace una anacronía, altera el orden cronológico de los sucesos en el relato. ¿Sí? Propósito, quiere primero que sepa de dónde viene la familia, después dice, hubo ese llamado. Aquí hay otro elemento interesante, la analepsis. Altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Se utiliza con bastante frecuencia para recordar eventos o desarrollar más profundamente el carácter de un personaje. Una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje, ¿sí? Más adelante vamos a encontrar algunas otras historias donde nos permiten o ellos se regresan en la historia y cuentan un detalle que había sucedido antes, pero que no sabíamos del personaje, ¿sí? Y lo tiene ahora allí presente. Esta es analepsis, ¿sí? Recordar algunas cosas. Si ustedes han visto, si no, yo les voy a recomendar que vean esta serie de Chosen. La Chosen usa este elemento de analepsis y comienza haciendo un pequeño resumen de cosas que sucedieron en el pasado para presentar por qué Jesús está presentando en ese momento eso con los discípulos. Y pueden ser historias del Antiguo Testamento, una pequeña historia del Antiguo Testamento que pone en contexto por qué Jesús va a decir lo que va a decir ahora en este momento. Recuerdan que Jesús muchas veces usó la analepsis. Recuerdan que fue dicho en el pasado, sí. Entonces se regresa, habla de algo y entonces vuelve a regresar otra vez a la historia presente. Hay otra palabrita aquí, la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Es un salto en el tiempo o en el espacio.
El espectador no pierde la continuidad de la secuencia, aunque se hayan eliminado los pasos intermedios, entre otros recursos, ¿sí? Sencillamente, y esta semana lo vimos nosotros ahí en el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel sencillamente pasan 30 años ahí, no se dice nada de eso, sencillamente da un salto gigante de 30 años. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero no se pierde la continuidad. Aunque se eliminaron las cosas que sucedieron en medio, seguimos nosotros entendiendo la historia. ¿Qué pasó en esos 30 años? No sabemos. ¿Qué pasó en el tiempo de la niñez de Jesús? Tampoco se cuenta, pero entonces sigue la historia, nos da seguimiento, pero desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio, esos años de silencio no hacen que la narrativa pierda fuerzas. Esto se llama la elipsis. Ok, vamos a la tercera parte de nuestro seminario y esta es la última parte. Prácticamente nos quedan escasos 30 minutos para ver cómo vamos a preparar el sermón. Voy a hacer un pequeño repaso antes de entrar aquí. Empezamos eligiendo el texto. Tenemos el texto que es una perícopa. De ese texto le hicimos varias preguntas. ¿Quién era su autor? ¿Cómo se delimita la historia? ¿En qué contexto se hizo esta historia? ¿A quién se le escribió? ¿O quién la escribió? ¿A quién la escribió? ¿Para qué la escribió? Y entonces vimos los eventos enmarcados en esa parte. ¿Está bien? En el segundo paso para la elaboración de una narrativa pasamos del texto al concepto. Ya definimos que este es el texto que queremos predicar, ahora vamos a ver qué es el concepto. Y lo primero que nosotros queremos sacar aquí es lo que es Dios en esta historia. ¿Qué hace Dios en esta historia? Para esto dijimos que teníamos algunas herramientas y es definir el asunto o el tema de la historia, cómo el personaje se convierte en lo que es o lo que hace. Y entonces viene el gran desafío, sacar la gran idea, la verdad teológica que conecta el texto con el plan de salvación. Y esta gran idea es la que vamos a predicar. De aquí me quiero brincar, ¿está bien? La verdad para perpetuar, y usted puede hacer una declaración homilética, una declaración para predicar. Y esta declaración va a conectar el texto con la vida del oyente en una situación contextualizada. ¿Cuál es la frase que yo puse aquí en la historia de Abraham? La declaración que yo quiero utilizar para predicar es: vale la pena aceptar su plan para mi vida. Cuando Abraham acepta el plan del llamado del Dios proveedor, él se da cuenta que vale la pena aceptar el plan de Dios para su vida. ¿Por qué? Al aceptar la invitación de Dios y verlo como su proveedor, Abraham se convierte en el padre de la fe. Muy bien, vamos a pasar a la tercera parte entonces. ¿Cómo preparamos sermones narrativos? Número 1. ¿Qué significa esto para el que te va a escuchar? Acuérdate, la frase que yo tengo para vender, mi frase de venta se llama: atrévete a no dudar del plan de Dios. Y yo puedo comenzar mi sermón diciéndoles a ellos: ¿alguna vez dudaste de que Dios tuviera un plan para tu vida? Quiero decirte esta hora que vale la pena aceptar su plan para tu vida. Y vamos a verlo a través de una historia bonita, una historia preciosa que comienza. Yo voy a empezar a contar en forma breve qué es lo que sucedió en la Torre de Babel cuando formaron ese figurat, y entonces cómo Dios viene a buscar a un hombre y le dice: sabes que tengo un plan para tu vida, ¿te gustaría seguirlo? Así que vengan, vamos a formar el sermón, ¿sí? Vamos a formar el sermón. Al contar la historia necesitamos pensar en las verdades eternas a transmitir del Dios que quiere dar a conocer los atributos de su carácter al oyente. ¿Cómo le digo yo al oyente? Porque alguien me va a escuchar. ¿Cómo le voy a decir yo a él que Dios está mostrándose en esta historia y está mostrando los atributos de su carácter? Y aquí viene el desafío, las partes de un sermón narrativo. Vengan conmigo.
contextualiza a tu oyente sobre la historia, dónde sucedió, las circunstancias sociales. Acuérdense que eso fue lo primero que hicimos. Ya usted es un gran genio en toda esta información, asuntos religiosos, asuntos políticos, el tiempo. Les va a hablar a esta gente que nunca ha escuchado la historia de Abraham, cómo vivían ellos en carpas, cómo Abraham vivía en una casa bien establecida, que tenía alfombras, que tenía objetos ya de bronce, pero como él toma la decisión de salirse de esa casa bien establecida en la colonia donde él vivía y de pronto se convierte en un nómada porque va a ir hacia la tierra que Dios le va a mostrar. ¿Y qué implica dejar la tierra y conquistar territorios? Él no es guerrero, él no viene con un ejército y Dios lo está mandando ahí, ¿no? ¿Qué implican los nombres? ¿Qué significa esta relación en una idea teológica? La tierra nueva, qué significa que no venga su padre, qué significa no tener hijos, qué significa el nombre de su esposa, por qué debe de creerle él a Dios, qué obligación tiene de creerle a Dios y por qué debes hacerlo tú. Este es la persona que está sentada enfrente de ti, te está diciendo: hey, amigo, está bien todo lo que me estás diciendo, ¿y por qué tengo que hacer yo todo eso? ¿Por qué? Aquí viene entonces tu proceso de la preparación del sermón. Y lo primero que quiero poner en tu mente va a ser ayuda para validar tu sermón. Ayuda para validar a tu sermón. Ya diste una explicación. Ahora valida tu sermón, tu mensaje. Lo primero que tú te vas a preguntar, ¿es cierta esta historia de Abraham? Y fíjate, la persona que está sentada ahí en la banca te va a decir: hey, ¿y por qué debo de creer yo que esta historia es cierta? Vámonos. ¿Por qué debo de creer yo? ¿Y esta historia no se la inventaría a alguien? ¿Por qué debo de creer? ¿Puedo creer en esta historia del Antiguo Testamento? ¿En el autor se puede confiar? ¿Se puede confiar en Moisés, en todo lo que escribió? Pregunta a tu oyente si lo cree. Vas a crear controversia para crear una tensión, porque la tensión crea interés en lo que tú le vas a decir. Y lo primero que tú puedes reaccionar con él es: ¿está Dios al control de tu vida cuando no lo puedes ver ni escuchar? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios está trabajando en mi vida? Dios bendice a su gente cuando toma riesgo de creer en él y de seguirlo. A ver, quiero que pienses en esto. Así que venga, estamos formando nuestro sermón. Tenemos 25 minutos para terminarlo. Venga, tiene una introducción. ¿Cómo introduzco yo la historia de este hombre? Tengo que introducir una crisis. Tengo el desarrollo de escenas y sus cortes. ¿Cuáles son los cortes? Bueno, las escenas que estamos presentando aquí es Dios queriendo hablar con un pueblo, pero hay un pueblo que lo rechaza. Hago un corte aquí. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces habrá grupos de personas que han abandonado la idea de que deben de creer en Dios? Es probable que tú seas uno de ellos, ¿no? Pero qué interesante lo que sigue diciendo aquí, porque fíjate que da toda una genealogía y de pronto se detiene para decir que vuelve a buscar a un hombre como buscó a Adán y a Eva, un hombre, y dice: si él me crea, a través de él voy a bendecir a las naciones. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿no serás tú ese hombre que va a bendecir a tu familia? ¿No serás tú esa mujer que va a bendecir a sus hijos? ¿No serás tú ese joven que Dios está buscando para bendecir a las personas que están alrededor de tu trabajo y que han perdido todo? Uy, estoy desarrollando escenas, pero estoy haciendo cortes de reflexión. Cortes para llegar a la gente, porque yo no voy a contar solamente la historia por contar la historia. Yo tengo un público y tengo un grupo de personas oyentes que debo de llevarlos a pensar en esto. En ese proceso, yo finalmente debo llegar a una resolución, a un clímax de la historia. ¿Será que lo va a dejar? ¿Será que va a quedarse allí? ¿Será que va a llegar a donde ve? Y tú tienes que llegar a una conclusión. Mire qué maravilla, este hombre Abraham creyó en Dios. Y podemos verlo porque vamos a dividir esta historia en esta serie. Lo vamos a ver, seguir adelante, y vas a encontrar un hombre que, a pesar de que cree en Dios, tiene dudas acerca de cómo Dios es el proveedor. Vengan conmigo. Pero concluyes tu perícopa.
Concluyes tu perícopa en esta primera parte diciéndoles, así como Dios llamó a Abraham en el pasado para bendecirlos, también te quiere bendecir a ti. Aquí están las partes del sermón narrativo: una introducción, una crisis, desarrollo de escenas y sus cortes. De estas escenas es todo lo que está en la historia de Abraham, y llega un momento de resolución y de clímax donde la historia tiene que caer. Esto es muy cortito y entonces tenemos que llegar a una conclusión. Déjame decirte algo a esta altura. Esa conclusión no llegas tú diciendo, ¿verdad? Qué bonito, a ver cuántas lecciones aprendimos de la historia de Abraham. No. Termina la historia de Abraham diciendo probablemente tú, ojalá que tú seas también ese Abraham moderno. Que Dios te bendiga. ¡Pum! Se acabó. ¿Por qué? Porque las aplicaciones se dieron a través de las historias. Cuando tú cuentas el rincón infantil en la mañana, no puedes terminar el rincón infantil diciendo, bueno, niños, ahora recuerden, todos ustedes tienen que orar. ¡Pum! No, error garrafal. ¿Por qué? Porque la historia ya le dejó al niño la seguridad de que él tiene que orar. Tú no tienes que hacer una conclusión de lo que ya dijiste. Esto es bien fuerte, ¿sí? Aquí cuando hablamos de una conclusión es que tu sermón tiene que terminar. No es que tú tienes que dar un resumen de la historia, ¿sí? Ken Edwards tiene un libro muy bonito que se llama Predicación Bíblica Efectiva en Primera Persona. Y él propone este bosquejo para predicar un sermón narrativo. Se llama el ciclo monomítico de la historia. Y es el ciclo de los 2 veranos. Él propone lo siguiente. El primer verano, dice, donde está la historia, todo está bien, y aquí podemos decir que el primer verano es sencillamente Abraham viviendo en Ur, tranquilamente con su familia, su padre, todo está bien, ¿sí? Y entonces presenta un segundo verano, pero entonces en medio de ese primer verano y segundo verano está toda la historia que vamos a contar. Y entonces Dios viene con Abraham, que vive en una casa muy bonita, casa alfombrada, con todas las cosas, su esposa tranquila, toda su familia, y viene Dios que le dice, vete Abraham, salte de allí, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Ahora vives en una casa de construcción, ahora vas a vivir en carpas. Antes vivías tranquilo aquí, ahora vas a andar arriba para abajo. Pero entonces dice, hace esta propuesta Ken Edwards y dice, el segundo verano siempre es mejor que el primero. Y en esta primera perícopa que yo estoy tomando de la vida de Abraham, resulta que cuando Abraham sale de Ur, sale bendecido, pero resulta que se le muere el papá en el camino y de pronto él se empieza a hacer su recorrido, pero en el recorrido y en el llamado él encuentra que hay un Dios proveedor, que aunque papá no está, aunque ya no vive en una casa de materiales, aunque vive en carpas, descubre que él se convertirá en una bendición para muchos y empieza la ilusión. Voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que me va a multiplicar como las estrellas. Voy a bendecir a mucha gente. Quiere decir que mi descendencia será de bendición. Y entonces en el segundo verano en el primer verano encontramos un hombre rico viviendo bien. En el segundo verano encontramos a un hombre rico, tú sigues siendo rico, sigue viviendo ahora como nómada, pero ahora tiene una ilusión enorme en su corazón. Él, y a través de su descendencia, será una bendición para muchas personas. Entonces, el segundo verano es mejor que el primero. Esta es una forma de presentarlo. Algunos consejos prácticos. Sea sensible en la manera de pensar de las personas con las que usted está hablando. Hay gente que probablemente nunca ha escuchado hablar de Dios. Bill Hybels es uno de los pastores de estas iglesias emergentes y es un pastor que se le reconoce por la sensibilidad para alcanzar a la mente secular y posmoderna, la gente poscristiana que no cree en Dios. Nosotros somos cristianos, no hemos creído en Dios, lo hemos conservado en el corazón, lo queremos conservar hacia las siguientes generaciones, pero hay gente que no tiene a Dios en su haber, ¿no? Y entonces dice él, recomienda él, cuando le vayas a predicar una narrativa a este tipo de personas, sé sensibles con ellos, entiende su realidad, dile, mira, yo entiendo la realidad que tú estás viviendo, entiendo que es difícil entender lo que yo te quiero mencionar ahora porque es algo nuevo para ti. Sean sensibles acerca de su manera de actuar.
Entiendo que tienes derecho a elegir, no te voy a obligar, sencillamente te voy a contar esta historia de un hombre que decidió él, un hombre rico, que decidió él, un hombre que estaba establecido, escuchar la voz de Dios y seguirlo. Pero usted tiene que ser muy sensible a la manera de actuar de estas personas. Sea sensible también a la manera de vivir de estas personas. Entiendo tu punto de partida. Yo sé que vas a venir quizás conmigo a esta primera reunión y vienes con alhajas, con aretes, en la forma en que tú te vistes, pero no te voy a decir, oye, no, espérame, ya estás entendiendo de la Biblia, así que mírame cómo yo me visto y así que cámbiate, quítate todo eso, no andes. No, porque yo tengo que ser muy sensible, ¿no? Entiendo tu manera de pensar, tú no piensas como yo, que conozco a Dios desde hace tanto tiempo. Yo sé que tú actúas en forma diferente de lo que yo actúo porque tú tienes derecho a elegir y tú has hecho elecciones que no tienen que ver con tu vida espiritual, que no tienen un principio del entendimiento del plan de Dios para tu vida. Y entiendo también que tu punto de partida es muy difícil, ¿no? Porque tus hábitos alimenticios, tus hábitos de recreación, tu forma de vestir, tu forma de ver la belleza, tu forma de ver el mundo es tan distinta que la mía. Así que cuando yo estoy preparando ese sermón, tengo que pensar, oye, yo no puedo darle de palo. A mí me entristece mucho cuando de pronto subimos al púlpito con los escritos de Elena de White. Elena de White dice esto, Elena de White dice esto otro. Miren que nosotros deberíamos de ir a través de la Biblia Elena de White, no a través de Elena de White a la Biblia. Ojo por aquí. De la Biblia hacia lo que Elena de White nos puede aclarar y ampliar, pero no para golpear, sino para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vengan conmigo. Muchas veces nosotros somos muy insensibles y nosotros decimos que yo soy un pastor duro, yo soy un pastor directo, yo soy un pastor de verdades claras. Hermanos, si usted está queriendo aprender a predicar narrativas, tiene que ver con la sensibilidad para alcanzar a estas generaciones que no necesitan palos, que necesitan entender a Dios y necesitan entender a Dios desde el plan que Él tenía para comunicarse con nosotros, ¿no? De la forma en cómo Él se quería acercar para que lo entendiéramos y lo descubriéramos. Vengan conmigo, sí, Gordon y Stewart proponen esto. Mantenga la unidad del texto, no desbarate el texto ya tiene una verdad, tiene una unidad, manténla junta, no digas esto no me sirve del texto, no lo voy a usar, mantén el suspenso. Los narradores de historias tienen esa característica, te envuelven en la historia, tú empiezas a ver una historia de Netflix y desde el momento en que te sientas te envuelven y ya no te puedes parar, no sabes de qué se trata la historia, pero 2 escenas se comieron ya tu atención. No estés leyendo párrafos enteros, no estés leyendo declaraciones supremas porque ya los perdimos, ¿sí? Mantenga el suspenso, siga la trama de la historia. La historia tiene una trama establecida, no la cuentes diferente. Tú vas a narrar esa misma historia, no la desbarates. Y entonces mantén la acción durante tu sermón. ¿Sí? Recuerdan la historia de Zaqueo, ¿no? La historia de Zaqueo tiene una trama, tiene acción, sígala. Escribir la historia para recordar los detalles. Tú no puedes decir, uy, fíjese pastor, estuve pensando, me encantó esto, aquello, y tú vas sin ningún bosquejo delante de tu público para predicar y te pierdes. No, escribe la historia y escribe los detalles que descubriste en un libro, en otro, en tu reflexión, en tus escritos, los personajes, las acciones, cómo el narrador estaba allí. Cuando tú escribas toda la historia va a ser más fácil que descubras y recuerdes los detalles. No leas eso que escribiste, si no leas eso que escribiste, pero al escribirlo te va a dar una idea de cómo seguir tu historia. Predícala entonces sin apuntes de preferencia, pero si necesitas apuntes, llévate un bosquejo de los puntos principales. Yo tengo un hábito, yo escribo mis sermones palabra por palabra, todo. Yo lo voy a regalar al ratito una serie de sermones narrativos para que ustedes lo tengan todos y yo los escribí palabra por palabra, pero cuando los predico no los predico palabra por palabra, sí, lo escribo palabra por palabra para que me quede bien clara la idea.
y siempre tengo mis apuntes ahí a la mano, pero regularmente no los estoy leyendo. Los tengo así como para que me dé seguridad de que si en alguna parte me ando perdiendo, puedo ver mi apunte para que me vuelva otra vez a reorientar, pero no para usarlos como un agachado mirando y leyendo solamente lo que tengo allí. Para que esto pueda suceder, entonces memoriza la historia. Memoriza la historia. La primera vez que la cuentes tal vez vas a ser un poquito más dificultoso para ti, pero la segunda vez la vas a tener. La tercera vez sencillamente vas a decir, hermanos, vamos a esta historia que es maravillosa, y vas a tener los puntos para poder presentarla. Cuéntala en forma dinámica, no seas aburrido. No hay mayor pecado que aburrir a la congregación cuando viene a la iglesia. Imagínate, Dios no es aburrido, nomás mira la naturaleza. ¿Cómo se te ocurre que Dios es aburrido cuando ves al mapache? O cuando ves a la jirafa, o cuando ves al caracol, o cuando ves las ballenas, o cuando ves el montón de tipos de árboles, de formas. Dios es tan creativo. Lo último que Dios esperaba es que tú te pares a predicar y duermas a la gente. Cuéntale en forma dinámica, que brinque la gente, habla, muévete, ilústrala, trae vestidos, trae cosas, trae todo lo que te pueda servir. No pongas el PowerPoint detrás de ti porque te va a matar. Todo lo que te pueda servir para apoyar las cosas que tú quieres hacer. Usa material para ilustrarlas, ¿sí? Cada vez que tenía la oportunidad de predicar ahí en la Universidad de Montemorelos, yo llenaba de cosas la plataforma y ya la gente decía, va a predicar el pastor. Porque yo si iba a hablar de miel, traía miel, si iba a hablar de un palo, traía el palo, si iba a hablar de una espada, conseguí una espada, si iba a traer un oso, traía un oso de peluche. Todo lo que te sirva para ilustrarla. ¿Por qué? Porque tu congregación le vas a abrir una ventana para asomarse adentro de la historia, y estos son elementos que te van a ayudar para conformarla. Voy a mencionar esto nomás, se lo voy a mostrar aquí, no voy a hablar más de esto. Esto tiene que ver con un quiasmo. Con un quiasmo, no tenemos tiempo para abordar esta temática de los quiasmos, pero quiero que sigas el bosquejo que tú tienes aquí. La última parte de la hojita que les di de bosquejo tiene otro formato para presentar, y es rompiendo el equilibrio en la introducción. Acuérdense los 2 veranos, ¿sí? Un verano tranquilo, pero de pronto se rompe el equilibrio cuando llaman a Abraham que se vaya de su casa, ¿sí? Es el marco escénico de la historia, el nudo, analizando las cosas que crean una discrepancia, una variedad de conflictos donde surge el tema principal del texto. ¿Qué conflicto? Tengo que irme de la casa con mi viejito, con mi familia, tengo que vender todo. ¿Cómo le explico a la demás familia que nos vamos porque un Dios me está llamando? Y tengo que entonces armar la sucesión de escenas, inclusive las que no aparecen en esta historia, para completar la historia como es. Y hay un clímax donde se revela la clave de la resolución. ¿Por qué me voy? Porque encontré a un Dios proveedor que me dice que seré famoso, que bendeciré, que me va a multiplicar, que me van a bendecir, que los que me maldigan, los que me maldigan serán malditos ellos mismos. Y entonces el desenlace en conclusión es cuando experimento el evangelio y yo le digo a la gente, qué bonito, ¿verdad? Poder confiar en un Dios proveedor. Probablemente no has pensado que está presente en tu vida y valdría la pena tenerlo en tu mente y en tu corazón. Hay algunos aspectos que no tratamos en este seminario, pero que existen dentro de la narrativa, ¿sí? Voy a mencionar solamente 3 de ellos. El primero, la narrativa es un espejo donde tú te encuentras reflejado sin querer en ella. Yo no sé si alguna vez has escuchado la historia, los niños, esto se da mucho con los niños, ¿no? La historia de David matando a Goliat y el niño agarra y empieza a mover las manos y la onda. Se ve reflejado en esa historia, a lo mejor en tus miedos, ahí se reflejan, o tus ilusiones, allí se reflejan, ¿sí? La historia como un espejo, la historia como una fotografía. Tómale fotografía desde todos los ángulos que puedas a la historia para que tengas todos los elementos posibles, ¿sí?
Cuando están apedreando a la mujer, tómale una foto a la mujer agachada, tómale una foto a los que tienen una piedra en la mano, tómale una foto de frente para que veas a aquellos que la acusan, tómale una foto de espaldas para que veas el rostro de Jesús tratando de salvar a esa mujer. Tómale una foto desde arriba, una foto escénica para que veas en dónde estaban en el templo, cómo se ve el dedo de Dios escribiendo en el templo. Y entonces tú tienes toda una figura y todo un concepto. Y entonces los cortes reflexivos que yo había hablado, ¿no? Y un eco que tú puedes hacer desde el inicio de tu historia, y una vez que tienes la verdad teológica, un eco que se repite una y otra vez. Dios es el proveedor. ¿Te gustaría tener un proveedor en tu vida en necesidad? ¿Te gustaría tener un proveedor para cuando pierdes tu trabajo? ¿Te gustaría tener un proveedor cuando tu esposa no puede tener hijos? ¿Te gustaría tener un proveedor para que tú puedas moverte de un lugar a otro con seguridad y puedas llegar con tranquilidad? ¿Te gustaría tener un proveedor que te proteja cuando otros te maldicen? Y ese es el eco que se da durante la historia y que por último termina diciendo, vale la pena tener un proveedor. Si no lo habías pensado, te dejo con esta historia. Que Dios te bendiga. Y termina allí tu historia. Tengo 7 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, estos 7 minutos lo podemos utilizar para esto. Mientras viene alguna pregunta, en la última página vienen características de una buena estructura. Propósito, unidad, coherencia y sencillez. Y allí viene la última nota, dice, recuerde, al momento de la entrega, cuando vas a predicar tu sermón, hay una citación antigua para estudiar, un principio teológico que compartir y una situación moderna que aplicar. Mi amigo doctor Roger Pessoa, gusto de saludarlo y de verlo. Un cariño especial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación que quieran hacer? Todavía nos quedan 6 minutitos. Sí, pastor. Una duda. Cuando yo quiero saber si mi prédica se logró algo, en un sermón expositivo sé qué hacer. En un sermón de tema sé qué hacer también. Pero ¿cómo yo puedo evaluar, cómo yo puedo saber, Pastor Irán, qué recursos hay, qué estrategia hay para saber cuando yo apliqué la técnica narrativa en mi sermón, cómo yo puedo saber que logré el éxito, que logré captar el interés del público? Desde entrada del sermón. Desde la entrada del sermón, cuando nosotros predicamos un sermón expositivo, o solamente tenemos 2 opciones, ir al deductivo o al inductivo. El inductivo es el sermón narrativo. El inductivo no les descubres la verdad desde un principio, ellos lo van a descubrir durante el sermón. ¿Sí? Deductivo tiene, siempre establece, cuando comienza, dicen, esta noche vamos a estudiar acerca de la segunda venida de Cristo. Y ya todo el mundo sabe que vas a hablar de la segunda venida de Cristo. Y tú terminas con un llamado diciéndole si acepta la venida de Cristo. En el sermón inductivo tenemos algo diferente. En el sermón inductivo tú estás trabajando con ellos desde un principio. Desde un principio. Estás trabajando con ellos y estás viendo las reacciones en sus rostros. Y ellos te estarán diciendo, sí, tienes razón. No, no tienes razón. Y entonces tú vas a poder ver con ellos todo lo que está sucediendo en su reacción inmediata. Inclusive puedes terminar con un llamado.
El llamado que termina regularmente es una reflexión, ¿sí? Es una reflexión hacia lo que estuvimos hablando, pero tú vas a ir descubriendo mientras tú vas avanzando en el proyecto, vas a ir descubriendo las formas en que ellos están respondiendo a lo que tú estás diciendo. Ya. Es muy interesante, te voy a decir por algo. Yo tengo encuentros constantes con personas que me han escuchado predicar y me llama la atención que personas que hace 30 años, 34 años que hace que comencé mi ministerio, vienen y me dicen, pastor, cuando yo era un niño, usted predicó un sermón de María Magdalena que no se me olvida. Aquí lo tengo como si fuera ayer. Encuentro a mis alumnos de teología de pronto gritándome, Trógimo de Troas, un sermón de Eutico que prediqué en la universidad y que lo tienen presente. He ido a otros países a predicar y cuando tengo algún encuentro con esta gente que ha pasado muchos años, me ven y me dicen, pastor, esa historia que usted nos narró la tengo aquí presente como si fuera ayer. Esta es la mejor manera de recordar y saber si tu sermón fue efectivo. La gente te va a encontrar después y te va a decir, José, esa historia que nos narraste el otro día en la iglesia, wow, aquí la traigo todavía, me está dando vueltas. Cuando yo predico un sermón deductivo, la gente cuando tú sales del templo te dice, qué bonito su sermón, pastor. Tú le puedes preguntar, ¿de qué hablé? No sé, pero estuvo muy bonito. Le gustó, sencillamente le gustó. Pero puede pasar algo muy interesante cuando tú predicas una narrativa, la gente donde quiera que te encuentre, Josué, se va a acordar de tu narrativa. Se va a acordar de tu narrativa. Me dijo una persona en la última serie que yo prediqué, de la serie de José, me dijo una persona, pastor, gracias. Yo he leído la Biblia muchas veces, pero nunca me había acercado a la Biblia con esta metodología en la que usted se acercó. Y ahora quiero volver a leer la Biblia porque ahora quiero leer la Biblia buscando dónde está Dios en cada historia de la Biblia. Yo sabía dónde estaba David, yo sabía dónde estaba Goliat, dónde estaba Gedeón, dónde estaba Daniel, pero nunca había sabido dónde estaba Dios en el libro de la Biblia. Por ejemplo, el último sermón que prediqué de Daniel tiene que ver con el capítulo 1 y el capítulo 1 es ¿quién es Dios para Daniel? Y ese es el capítulo 1. Daniel lo presenta diciendo, déjenme decirles quién es Dios y déjenme decirles que Dios está al control de mi vida, está al control de tu vida y está al control de la historia. Y entonces desarrolla toda la historia, ¿no? Pero si tú no entiendes el capítulo 1, no entiendes todo el libro de Daniel. La complicación no son los números ni las profecías. La complicación es pensar que Daniel propuso en su corazón no contaminarse cuando no era el asunto. El versículo posterior era el versículo más importante y Dios cambió la mente de la persona con la que estaba hablando y le dio a gracia delante de él. Porque el capítulo 1 de Daniel comienza hablando de Dios. Dice, y Dios permitió que nos llevaran, y Dios dejó que se llevaran los utensilios, y Dios nos llevó allá. Y cuando él propone en su corazón el versículo 8, el siguiente versículo dice, y Dios fue el que nos puso en gracia delante. Y más adelante dice, y Dios nos dio sabiduría para que nosotros tuviésemos talento. Y por último, en el último versículo del capítulo 1 dice, y Dios me permitió a mí trabajar por 70 años con 4 gobiernos diferentes. Y nunca me quitó de allí, porque el propósito de Dios es que yo le hablara a cada gobierno y a cada generación de quién es Dios. Amén. Fíjate cómo entonces la historia está ahí al revés. Nosotros nos hemos encargado de poner en alto a los héroes de la Biblia y por alguna extraña razón sacamos a Dios de la historia y lo usamos como un amuleto para terminar, cuando realmente era la historia de Dios y debiéramos de usar al personaje como un amuleto para decir, y Dios usó a este personaje, se subió a su historia para que descubriéramos el carácter de él. Interesante pregunta, muy, muy, muy buena pregunta. Yo sé que algunos de ustedes tienen algunos compromisos, no quiero quitarles su tiempo y tampoco interferir en sus agendas, pero si hubiera alguna pregunta más, todavía estamos aquí a la orden. Les acabo de subir, dicho sea de paso, le acabo de subir una bibliografía un poquito amplia de predicación narrativa de libros
que ustedes pueden encontrar sobre predicación narrativa. El otro día alguien me dijo, pastor, libros para predicar narrativas. ¿Dónde puedo encontrar yo libros de predicación narrativas? A ver, no se lo subí aquí yo. Aquí la tenía. A ver, ¿qué pasó? Bibliografía, déjeme subir una bibliografía. Hay un libro en Amazon ahorita del pastor Guizar, muy bonito sobre predicación narrativa. Usted va a encontrar más cosas técnicas allí. Es bonito, un poquito pesadito tal vez, pero es muy bonito. Déjeme subirle esta biografía. Aquí, déjeme subirle esta bibliografía. Si usted va en Amazon, el archivo está bloqueado por motivos de seguridad. ¿Cómo va a ser? A ver, yo soy el de los motivos de seguridad aquí. Bibliografía final, déjeme ver. Si puedo encontrar otro archivo que pueda subir aquí. Si no, yo sé que la doctora tiene por ahí, tengo el contacto de la doctora. Puedo hacerles llegar una bibliografía en Amazon. Ponga usted sencillamente predicación narrativa y se van a sorprender de la cantidad de libros que hay ahora y que se escriben ahora. Revista Ministerio ha estado sacando muchos artículos últimamente acerca de predicación narrativa que ustedes pudieran utilizar también. Déjenme ver si encuentro un archivo que no esté protegido y les puedo compartir allí la bibliografía, ¿sí? Nosotros estamos elaborando un documento que esperamos más adelante lo puedan tener sobre predicación narrativa. Es para compartir. No puedo subir los archivos por alguna razón. Pero yo le hago llegar por ahí a la doctora Normita para que tengan ustedes idea. Yo en casa tengo cerca de 40 o 50 libros quizás de predicación narrativa, así que hay mucho material, hay mucho material. Yo solamente picoteé un poquito con ustedes. Hay mucho material y hay materiales muy buenos, muy bonitos, tanto en inglés como en español, que ustedes pueden acceder a ellos para tener una visión un poquito más profunda sobre la predicación narrativa. Doctora Normita, gracias por la invitación y gracias por insistir. La doctora Normita tiene por ahí mi contacto. Si alguno de ustedes quiere escribir más adelante su sermón narrativo, me lo quiere mandar y le doy una repasadita.